Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología e ingeniería. Atención con el problemita que nos viene hoy, que es un problema ya nivel un poquito más avanzado. Estamos viendo elasticidad, que es bueno, pues la parte inicial de las estructuras, donde vamos a ver la relación entre tensión y deformación. Hemos hecho ya algunos problemitas más sencillitos que os dejo aquí en la descripción. Y en el de hoy, pues como veis, tenemos un caso ya un poquito más profundo, pero bueno, que no deja de ser tampoco irresoluble. Se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cómo sería este caso que tenemos aquí. Nos dice lo siguiente. La pieza de acero de la figura, esta figura que tenemos aquí, de secciones circulares. ¿Eso de secciones circulares qué significa? Bueno, esta figurita lo que me están diciendo es que realmente la parte que tú no ves, que es esta y esta, son círculos. Y en 3D, lo pongo aquí para que lo podamos imaginar, por si alguien no lo está todavía viendo claro, pues no sería otra cosa que algo como esto. Una sección circular, algo así, y luego aquí lo mismo, ¿vale? Como si fuera una linterna o algo así, ¿vale? Bien, esta longitud de aquí vale 30, esta longitud de aquí son 40. Y estas de aquí se están refiriendo pues a los diámetros de estas circunferencias, ¿vale? Que es lo importante que deberíamos de tener claro. Que este diámetro vale 50 y que este diámetro de aquí vale 20, ¿vale? Lo pongo así por si se ve un poquito más claro que arriba, por si, bueno, aunque diciéndonos que tienen secciones circulares ya tendría que verse, ¿de acuerdo? Bueno, y nos dicen que nosotros estamos tirando pues con una fuerza hacia acá y hacia acá. Es decir, lo estamos estirando, lo estamos traccionando, ¿de acuerdo? Nos dicen que esta figura, que es de acero, tiene un límite elástico. Vamos a ponerlo aquí. El límite elástico es de 6.200 kilogramos partido de centímetro cuadrado. Estamos viendo ya que estoy en sistema cegesimal. Estos kilogramos es lo mismo que poner kilopondios, ¿de acuerdo? Que son kilos fuerzas. Yo podría pasarlos a Newton, pero igual no hace falta. Vamos a ir viendo perdón, vamos a ir viendo el caso que tenemos. Dice, se somete a una fuerza F estática, es decir, la fuerza es la que es, no va a variar, y deseamos un coeficiente de seguridad de 4. Bueno, creo que ya hice un vídeo acerca de los coeficientes de seguridad, y el coeficiente de seguridad lo único que hace es minorar las tensiones. Es decir, si yo sé que mi límite son 6.200 y yo quiero tener una seguridad pues de 4, pues nosotros esa tensión la vamos a bajar, ¿vale? Dividiendo eso entre 4. Y entonces la tensión de trabajo, que es con la que yo voy a calcular, pues va a ser la límite que yo tengo dividido entre el coeficiente de seguridad que me han dado, ¿vale? Esto es muy común en ingeniería porque siempre se intenta no trabajar al límite, sino para estar del lado de la seguridad. Me da este valor, ¿vale? Lo pongo aquí porque va a ser interesante trabajar con él. Este es el límite elástico con el que yo voy a trabajar, que es mucho menos que el real. De forma que si en algún momento pasa algo y nos pasamos, pues no te vas a pasar del verdadero, así que siempre vamos a estar bien, ¿de acuerdo? Se llama trabajar del lado de la seguridad. Bueno, nos dicen calcula el valor máximo de la fuerza a aplicar, es decir, cuál puede ser la máxima fuerza y el alargamiento total que yo voy a tener. Es decir, aquí hay dos preguntitas. Una es la fuerza máxima y otra es el alargamiento. Sabiendo, bueno, me dicen que el módulo de Young del acero es 2,1 por 10 elevado a 6 kilopondios centímetros cuadrados. Este tipo de datos, los del acero, por ejemplo, cuando haces muchos ejercicios te los sueles aprender, porque siempre es el mismo, ¿vale? Bueno, y nos dicen que las dimensiones de la figura, estos datos que me han dado aquí, están expresados en centímetros. Bueno, pues este problema hemos hecho uno ya muy parecido, en el que yo al final lo que quiero es calcular la fuerza máxima sin pasarme del límite elástico, ¿vale? O en este caso, como tengo un coeficiente de seguridad, de la tensión de trabajo. Lo que pasa es que como tenemos distintas figuras, nosotros sabemos, vamos a ir poniendo aquí algunas formulitas, que la tensión es la fuerza entre la superficie, ¿verdad? Y la fuerza, que es lo que yo quiero aplicar, lo que yo quiero conocer, es, pues si yo paso esto para acá multiplicando, la tensión por la superficie. Esta es la formulita con la que yo tengo que trabajar. ¿Qué pasa?
Pues que como las superficies son distintas, en un caso utilizaré este y en el otro caso utilizaré esta, la tensión sí va a ser la tensión de trabajo, pero ¿qué superficie utilizo? ¿Vale? Y entonces aquí tenemos que tener clara una cosa. Fijaos, cuando yo tengo que dimensionar una pieza, tengo que estudiar algo, siempre vamos a estudiar el caso más desfavorable, ¿de acuerdo? De forma que si lo más desfavorable me aguanta, lo que va sobrado no va a tener ningún problema. Y en este caso, el caso más desfavorable va a ser la tensión más pequeñita, porque si algo tiene que romperse o algo tiene que sobrepasarse de tensión, va a ser siempre la parte más, la más pobre, la más pequeña o la que tiene la sección más débil. Esto se puede ver de una forma muy sencilla. Cuando yo tengo un cociente, la tensión sube cuando sube la fuerza. Y cuando lo de arriba sube, sube lo de arriba. Pero para que esto suba, lo que hace lo de abajo es ir al contrario. Es decir, que la tensión aumenta cuando la superficie disminuye. ¿Vale? Eso ocurre en cualquier cociente que tú tengas en matemáticas. De lo contrario, si yo lo que quiero es disminuir la tensión, pues la tensión disminuye cuando la superficie aumenta y cuando la fuerza disminuye. Es decir, que lo que está arriba, que es directamente proporcional, varía en el mismo sentido, y lo que está dividiendo, que es inversamente proporcional, varía en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí una tensión más alta? La tensión más alta es lo que tú no quieres. Tú no quieres pasarte del 1550. Por lo que te da una tensión más alta es la superficie más baja. Así que nosotros vamos a estudiar el caso de cuál es la fuerza máxima que me puedo permitir para esta sección más pequeñita, la sección más baja. ¿Vale? Eso lo vamos a decir diciendo, vamos a estudiar la sección más desfavorable. Yo esta pieza la podría nombrar y decir que esta es la pieza número 1 y esta es la pieza número 2. Pues voy a estudiar la pieza número 2. Vale, ¿cuál es la sección de la pieza número 2? La sección, como esto es un círculo, son secciones circulares, la vamos a poder calcular utilizando la fórmula de un círculo, el área de un círculo, que ya sabemos que es pi r cuadrado, pero si lo pongo con diámetros, que es lo que me suelen dar, pues es pi d cuadrado partido por 4. ¿Vale? Esta fórmula yo os recomiendo aprenderla porque tantas veces nos van a dar el diámetro que es muy interesante aprender a trabajar con él. Pues nada, mira, como tu diámetro es 20 y te lo están dando en centímetros, vamos a dar la sección en centímetro cuadrado y así tendremos las mismas unidades y nos dará pues la fuerza en kilopondios, ¿vale? Pues venga, pi por esa sección que son el diámetro 20 al cuadrado entre 4. Cuando yo hago eso, esa sección me da un valor de pi por 20 al cuadrado entre 4, 100 pi. Bueno, 100 pi lo voy a poner con decimales, que nos lo vamos a ver más claro. 314,15. Bueno, con 16 si es redondeo. Centímetros cuadrados, ¿vale? Porque si tú esto lo metes en centímetros, se te da en centímetros cuadrados. Y esta sección es la que yo voy a usar aquí, con lo cual la fuerza máxima, que la dimensiono para el caso de la sección más desfavorable, es la tensión de trabajo por la superficie mínima, que en este caso es la 2. Pues eso me da un valor de tensión de trabajo, la tengo aquí, 1500 kilopondios, 1550, perdón, kilopondios centímetro cuadrado, que lo multiplico por esta sección, que son centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados se me irían y me van a quedar kilopondios. Bueno, pues esto me da un valor de 1550 por 314,16, 486.948 kilopondios. Esta es la fuerza máxima que nos podemos permitir en esa pieza, siempre y cuando, eso sí, con un coeficiente de seguridad de 4, ¿vale? Si el coeficiente de seguridad fuera otro, pues evidentemente sería otra. Bueno, tenemos esta primera parte, que aunque sencilla, hay que tener cuidado con esto del concepto de coger siempre la sección más desfavorable, el coeficiente de seguridad. Es importante todo lo que ha aparecido aquí, ¿vale? Aunque sea poquito, es intenso. Vamos a ver la segunda parte, en la cual me dicen, vale, pues ya tienes que ser esa fuerza la que vamos a utilizar. Pues dime qué alargamiento tenemos con esa fuerza. Y esto no es trivial, porque claro, cuando yo quiero calcular el alargamiento, nosotros sabemos que el alargamiento
hay varias fórmulas. La primera donde aparece esto es, bueno, sabemos que la tensión es el módulo de Young por la deformación unitaria, que la deformación unitaria es el alargamiento entre la longitud inicial. Bueno, quizás entre estas dos podríamos sacar las cosas, porque yo digo, mira, el alargamiento es, si esto lo paso multiplicando, E por L sub 0. Y de aquí, E, que no lo conozco, ¿vale? Si esto lo paso dividiendo, es la tensión entre el módulo de Young. Con lo cual, si yo esta E, que vale esto, lo sustituyo aquí, fijaos lo que voy a hacer. Esto lo voy a poner aquí en lugar de E, porque eso es E. Obtengo que el alargamiento es la tensión por L sub 0 partido de E. ¿De acuerdo? Bueno, pero claro, yo podría hacer eso, pero ocurre que estamos trabajando con una fuerza. Entonces, en lugar de poner ahí la tensión, voy a ponerlo en función de la fuerza que hemos calculado, ¿vale? Me parece más bonito. Entonces, sabemos que, vamos a decirlo por aquí, lo sabemos de antes, lo dijimos ya, que la tensión es la fuerza entre la superficie, con lo cual yo voy a cambiar esta tensión de aquí por lo que vale la tensión, que es la fuerza entre la superficie. Y me sale a mí que el alargamiento es fuerza entre superficie, con lo cual la superficie va debajo, por L sub 0 entre E. Vale, con esta fórmula yo puedo calcular el alargamiento. Y es una fórmula interesante porque yo conozco todo. Conozco la fuerza, que es la fuerza máxima que iba a aplicar. La longitud, cuidado, porque la longitud inicial realmente sería este 30 más 40, ¿vale? Es la longitud de la pieza. Pero claro, la superficie no es la misma en una pieza que en la otra. Entonces, como la superficie es distinta, voy a tener que separar esto en dos. Por un lado voy a calcular el alargamiento de una pieza de la 1 con los datos de la 1, luego el alargamiento de la 2 con los datos de la 2 y luego sumaré esas dos, alargamientos. Fijaos, ¿por qué no hubiera sido una buena idea usar esta formulita de aquí para calcular el alargamiento? Se podría haber hecho, pero como yo ya más o menos me conozco al personal, sé que esto nos va a llevar a error. Porque cuando tú te encuentras aquí la tensión, lo que tú vas a hacer seguramente es usar esta tensión de trabajo. Y eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Lo explico rápidamente y ahora sigo con el problema, ¿vale? Que me parece que es interesante, porque más de uno se le ocurrirá. La tensión que sufre la primera pieza no es la misma que sufre la segunda. Porque aunque la fuerza sea la misma, la sección no lo es. De hecho, para la pieza 2, que tiene un diámetro de 20, que es más pequeño que la de la 1, que es de 50, vas a tener una tensión más alta. Recuerda que si esto es pequeño, esto es alto, que en el caso de la 1. Así que yo calculé la fuerza usando la sección 2. Entonces, la tensión de trabajo es la que ocurre en la pieza 2. Pero en la pieza 1 tu tensión no es la tensión de trabajo, es la tensión que resulta al dividir esa fuerza que has obtenido entre la nueva sección, entre la sección de la 1, ¿vale? Entonces, yo aquí, como voy a tener dos tensiones distintas, porque al ser de distintas superficies las tensiones son distintas, voy a tener realmente que calcular aparte esas dos tensiones. Así que me parece mucho más fácil abrir la fórmula fuerza partido de superficie para no cometer este posible error que yo sé que más de uno metería aquí la tensión de trabajo y se quedaría tan a gusto. ¿Vale? Entonces, por eso la hemos abierto en fuerza partido de superficie. Bueno, pues esto, como lo tengo que calcular por dos partes, vamos a decir ahora que el alargamiento total que yo necesito va a ser el alargamiento 1 más el alargamiento de la pieza 2. ¿Cuál es el alargamiento de la pieza 1? Pues la fuerza es la fuerza máxima, que no hay ningún problema. La longitud va a ser la longitud de la pieza 1, que serán estos 30 centímetros que aparecen aquí. Así que voy a llamarlo L sub 0, 1, partido de la superficie 1, que no la he calculado, porque esta superficie que yo calculé aquí al principio era la de la sección más desfavorable, que era la 2. Así que yo ahora voy a tener que calcular la superficie 1, ¿vale? Por el módulo de Young, que como toda la pieza es de acero, el módulo es el mismo. Pero si a mí me dijeran que esto es acero y que esto, por ejemplo, es latón,
pues cada uno iría con su correspondiente módulo de Young, ¿vale? El módulo de Young del material correspondiente. Bueno, pues esto vamos a hacer ahora aquí más la del alargamiento 2, que va a ser la misma fuerza. Ahora la longitud inicial del 2, que es este 40 de aquí, entre la superficie del 2 por el módulo de Young del acero. Bueno, yo voy a calcular en un momentito aquí la superficie del 1, que no la tengo, que como ya sabemos es pi d cuadrado partido por 4, y que como es AD, en el caso del 1 vale 30, pues vamos a poner 30 al cuadrado partido por 4. Igual que hicimos aquí la de la 2, ahora igual que la de la 1, ¿vale? Y tenemos 30 al cuadrado por pi, todo eso entre 4, nos da un valor de 706,86 centímetros cuadrados. Vale, ahora sí que tengo todos los datos y puedo ya sustituir esta fórmula que hemos abierto aquí. Y digo, venga, el alargamiento total va a ser, la fuerza la he calculado antes. Voy a trabajar con kilopondios y centímetros cuadrados en sistema hexadecimal porque estoy viendo que todos los datos están así, ¿vale? Entonces no merece la pena ponerte a irte al sistema internacional. Venga, la fuerza, 486,948 por la longitud del 1, que son 30 centímetros, entre la superficie del 1, 706,86 por el módulo de Young, 2,1 por 10 elevado a 6. Más otra vez la fuerza, que es la misma que antes, porque la fuerza es la misma para toda la pieza. No será igual las tensiones, pero la fuerza sí, la fuerza es la que tú estás aplicando. La longitud 2, que es este 40 de aquí, todo en centímetros, recordad, entre la superficie 2, que la tengo arriba, 314,16. Aquí hay que tener cuidado con los números, no vayamos a poner el que no es, por el módulo de Young, que es el mismo para toda la pieza. Bueno, pues si yo hago ese cálculo, que esto lo hacemos con la calculadora, esto hay que tirárselo un ratito, porque es 486,948 por 30 arriba, abajo, 706,86 por 2,1 exponente 6. Si la calculadora es buena, mira, yo uso la Casio esta blanquita, ¿vale? Esto te lo va a facilitar mucho porque te permite poner fracciones, poner lo de arriba arriba, lo de abajo abajo, y quieras o no, pues te evita luego mucho error, ¿vale? Venga, por 40 y debajo 314,16 por 2,1 exponente 6. Eso sale 0,039 centímetros, porque hemos estado trabajando en todo momento en centímetros, ¿vale? Y nada más. Pues aquí estaría el alargamiento total que se produce en la pieza, que como hemos visto, al ser una pieza compuesta por dos partes bastante diferenciadas, cada uno con su morfología, cada una con su fórmula, pues hemos tenido que calcular por un lado el alargamiento de una, luego el alargamiento de otra y luego sumarlos, ¿vale? Que esto es lo interesante. Y tener en cuenta que, importante, aunque yo para calcular utilizo la sección más desfavorable y eso me da mi tensión de la pieza, esa tensión no es la misma en toda la estructura. La fuerza es la misma, pero si cambia la superficie, la tensión en una va a ser distinta a la tensión en otra. ¿De acuerdo? Normalmente la que tiene la sección más pequeñita es la que tiene más tensión dentro, la que tiene la sección más grande tiene menos tensión, está más relajada. Y hay que tenerlo en cuenta. Cada una de las piezas con sus datos, ¿vale? Ni la superficie y por lo tanto la tensión no van a ser iguales, la fuerza sí. Y esta es la clave de este problemita que aunque parecía difícil, veis que no hemos tardado mucho, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si lo veis difícil, si no, ya os digo, esto es nivel bachillerato, primeros cursos de universidad también en ingenierías. Y suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme un like, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!